La fiesta de Shavuot, continuando con el estudio de las santas convocaciones, la fiesta de Shavuot que estamos próximos a celebrar, dice en el libro de Shemot capítulo 34 en el verso 22, también celebrará la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo. 7 semanas contarás desde que comenzará a meter la hoz en la mies, comenzarás a contar las 7 semanas y harás la fiesta solemne de las semanas a Yuhei Bajei tu Elohim. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yuhei Bajei tu Elohim te hubiera bendecido. Esta porción la encontramos ahí en el libro de Shemot y en el libro de Barín también, capítulo 16, verso 9. Veníamos hablando sobre las celebraciones de, conforme dice Vayikra capítulo 23 también, acerca de la manera como el propósito del Eterno tiene con estas santas convocaciones, y es comenzando por el Shabbat. Hablamos sobre el reposo que debemos tener. También hablamos sobre la fiesta de Pesach, que es el día en que fuimos engendrados de simiente incorruptible. Hablamos de Yom HaBikurim, hablamos de Jaja Matzah, panes y levadura, hablamos de Yom HaBikurim también. Jaja Matzah nos habla sobre Yeshua venciendo el pecado, quitando toda autoridad del pecado sobre nosotros, viviendo nosotros una vida sin pecado a partir de ahí. Después tenemos Yom HaBikurim, o el Omer Reshit también, tiene nombre, que nos habla sobre la resurrección de Yeshua. Y concluimos con la fiesta de Shavuot. Entre la fiesta de Pesach y la fiesta de Shavuot y la fiesta de primicias hay una distancia de días, pero si miramos el cumplimiento de esta fiesta, conforme decía en la fiesta de las primicias, dice: cuando se haya introducido en la tierra que yo os doy y seguéis su mies. Y eso sucedió más o menos más de 40 años después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, esta fiesta. Lo mismo que la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot, para que se pudiese cumplir espiritualmente, recuerde que hemos hablado que las fiestas y la Torah es una sombra de una realidad espiritual que somos nosotros. Entonces, para que se pudiese cumplir la fiesta de Shavuot, aquí aparece el conteo del Omer de 49 días en el día 50, la fiesta de Shavuot. Para que esa fiesta se pudiese cumplir en la tierra prometida, para que esa fiesta fuera una realidad espiritual, tuvo que haber transcurrido más de 1560 años, que fue cuando vino Yeshua, murió y resucitó, y vino el Espíritu de Santidad en la fiesta de Shavuot, que tiene otro nombre también, que es Pentecostés. Pentecostés nos habla de 50, penta, 50 en griego, pero aquí estamos hablando precisamente en el aspecto, en el idioma hebreo, en el contexto hebreo, acerca de esta fiesta. Ahora, entre la fiesta del Omer Reshit, de las primicias, de la resurrección de Yeshua, y la fiesta de Shavuot, hay un conteo del Omer, se llama el conteo del Omer, digamos que es la cuenta regresiva al Sinaí. Hablamos la vez pasada acerca de que esta fiesta, este conteo del Omer, se hace al siguiente día después del Shabbat de la semana. Este entendimiento lo trajeron los saduceos. Los fariseos tienen otro. Ellos hacen el conteo del Omer a partir del primer día de Pesach, después, o sea, el día 15, que es el día de panes y levadura, se comienza a hacer el conteo del Omer. Pero si contamos los 49 días, en el día 50 no hay un día después de Shabbat para la fiesta de Shavuot. Y la fiesta de Shavuot dice: y el siguiente día después de Shabbat, Shavuot es del Señor. Bueno, es la manera como cada cual interpreta. Los saduceos lo interpretaron, aunque la doctrina de los saduceos no era muy buena. De todas maneras, en el conteo del Omer tenían mucha razón, según lo que hemos podido entender nosotros. Entonces, aquí la palabra nos manda a hacer este conteo del Omer, contar. Dice: contaré 7 semanas de 7 días, contadas serán, dice, y al siguiente día después del día 49 de Shavuot. Y nos habla, dice: desde el día que ofreciste la cabilla de la ofrenda mecida, 7 semanas, en hebreo temitot,
o Temimot, mejor. Dice, y al contar los 50 días ofreceréis el nuevo grano. Hablamos de que en primicias era la cosecha de la cebada, que era el pan de los, llamado el pan de los pobres. La cosecha de la cebada que se daba antes, 50 días antes de la cosecha del trigo. Aquí en la fiesta de Shavuot tenemos la cosecha del trigo ya. La cosecha del trigo nos habla también de un nivel espiritual más alto. Y dice, ofreceréis el nuevo grano a Yuhei Bajei, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes como ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidas con levadura, como primicias a Yuhei Bajei. Recuerden que en Pesach tenemos panes sin levadura, pero aquí en Shavuot tenemos panes con levadura. 2 panes nos hablan de la casa de Judá, la casa de Israel, que aunque ya hemos sido salvos, que aunque ya hemos recibido a Dios en nuestro corazón, de todas maneras hay pecado en nosotros. De todas maneras hay levadura, no se recuerde que levadura nos habla de pecado, ¿no? Dice, y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo donde diga habitáis por vuestras generaciones. Entonces, aquí vemos cómo esta ceremonia de este conteo del Omer es una ceremonia de ascensión. Desde el día de las primicias hasta la fiesta de Shavuot es un proceso de ascensión, de conteo, de ascensión, de aliyá, digámoslo así. Y nos habla de cómo tenemos un crecimiento espiritual. ¿De qué nos habla inicialmente Shavuot? Nos habla de los 3 meses, hay 3 meses entre la salida del pueblo de Israel de Egipto y la llegada al Sinaí. 3 meses que son 49 días. ¿Por qué 3 meses 49 días? Porque hablamos desde el día que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Si hablamos desde la salida del pueblo de Egipto, salimos el día 15 salieron de Egipto, pero del límite total de Egipto no fue sino hasta el 3er día, que nos habla del pueblo de Israel que estaba a orillas del río, a orillas del Mar Rojo, y Moshe, el ejército de Faraón los iba alcanzando, y Moshe le dijo al pueblo, Moshe clamó al Eterno y el Eterno le dijo, ¿por qué clamas a mí y al pueblo de Israel que marchan? Y Moshe dijo, no teman ni estén firmes porque hoy verán la Yeshua, hoy verán la salvación. Esto nos habla de las primicias al 3er día, y el pueblo de Israel, el mar se abrió, el pueblo de Israel cruzó en seco y el ejército de Faraón murió allí a las aguas cerrarse nuevamente, y allí perecieron todos ellos, y el pueblo de Israel nunca más volvió a ver al ejército de Egipto, al ejército del Faraón. Entonces, dice, después de 3 meses de que los israelitas salieron de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al frente o frente al monte Sinaí. ¿Sí? Dice, el Eterno dijo entonces a Moshe que reunía a los israelitas para recibir la Torah en el capítulo 19. Y cuando el Eterno les dio los mandamientos, el Eterno les dijo a ustedes, yo quiero que ustedes sean un pueblo, una nación santa, un reino sacerdotal. Y el pueblo, los israelitas dijeron, haremos y entenderemos. Ya hemos hablado mucho sobre este tema, que significa estamos de acuerdo en hacerlo antes de que hayamos oído. Y vimos, el Eterno le dijo a los israelitas, les dio 2 días para purificar, porque al 3er día, y lavaran sus ropas, al 3er día recibirían la Torah. La Torah, o la ley, mal llamada ley, es instrucción. La Torah es instrucción. Y también se habla que es un contrato matrimonial. Y vemos cómo ese día que estaba el pueblo de Israel allí a las faldas del Sinaí, Moshe subió y dice que se escuchaban los truenos, los relámpagos, el sonido del shofar, se hizo muy recio, la montaña se cubrió de fuego y humo, y los israelitas estaban asustados por lo que estaba pasando, y allí vemos como el Eterno dio las 10 palabras, los mandamientos, ¿sí? Y vemos como el pueblo ya había dicho que sí, o sea, ya había dado, de palabra ya había dicho que sí, pero cuando bajó Moshe con el contrato matrimonial, encontró que habían hecho un becerro de oro.
podemos entender que el Eterno estaba diciendo que el pueblo de Israel no podía cumplir ese propósito, ese Naaseh Benishma no lo podía cumplir el pueblo de Israel porque era un pueblo que había salido con Egipto en su corazón. Y recuerden que todo esto es una sombra de una realidad espiritual. Yeshua le dice a Nicodemo, lo que nació de la carne, carne es. El pueblo de Israel que salió de Egipto era carne. Tenía que morir en el desierto porque la palabra misma, hablábamos en el estudio pasado, que la palabra misma dice que todos murieron en el desierto a causa de la incredulidad. Y nació una nueva generación, un nuevo pueblo, que es el cual venía firmado ese contrato matrimonial. Esa que tuvo a ese pueblo que nació en el desierto, que no conocía Egipto, que nos habla del nuevo nacimiento, de la semilla incorruptible. Por eso venimos hablando de Shabbat, de Pesach, panes sin levadura, de primicias. Recuerde que Yeshua dijo, si la semilla no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Y esa semilla cayó en tierra, Yeshua murió. Los 2 primeros días se habla de cómo esta semilla muere y comienza a germinar. Al tercer día comienza a germinar y nos habla precisamente de la resurrección de Yeshua. Entonces, el entendimiento espiritual que tenemos de esta fiesta es que Yeshua resucita y a partir de ahí en el conteo del Omer se cuentan los 50 días y nos habla de que comenzamos a un caminar en el desierto, de ir muriendo para ir viviendo. Nos habla de cómo el Eterno comienza un propósito en nuestra vida y nos habla también de cómo la Torah que fue entregada en el Sinaí era un contrato matrimonial, pero a la vez también, la vez pasada hablamos sobre que había como dos significados de este contrato matrimonial. Por un lado, el Eterno decía, yo soy Yuhei Bajei vuestro Elohim, que os saqué tierra servidumbre, y hablaba sobre la condición de él, quién era él y quién éramos nosotros, porque la Torah vino a eso, a descubrir quiénes éramos nosotros, qué había dentro de nosotros en el viejo hombre. Y la misma Torah también nos dice, desde el otro punto de vista, el punto de vista espiritual, no carnal sino espiritual, nos dice acerca de que Él es Yuhei Bajei nuestro Elohim, que nos sacó tierra de bebé. A partir de ahí, de ese momento de que Él es nuestro Elohim, Él gobierna sobre nosotros, ya a partir de ahí andaríamos en su Shabbat, en su reposo, lo teníamos a Él como único Elohim, ya no robaríamos, ya no mataríamos, ya no fornicaríamos, ya no codiciaríamos, porque Él era suficiente para nosotros. Entonces, por un lado está esos mandamientos para la carne que van en contra, y por otro lado están esos mandamientos para el espíritu que están a favor de nosotros. Entonces, vemos entonces cómo esta celebración de la fiesta de Shavuot tiene un significado muy especial, y es que es el advenimiento, la venida del Ruach HaKodesh, después de que Yeshua resucita, como la fiesta de las primicias. Él está 40 días con sus discípulos, está preparando todo antes de irse, deja destituido el concilio de Jerusalén, les dice a los discípulos que él tiene que partir, pero que no se muevan de Jerusalén hasta que no venga la promesa del Padre, que era la venida del Espíritu de Santidad. En el día 50, después de la resurrección de Yeshua, el Ruach HaKodesh vino para habitar en el corazón y la vida de todos los creyentes en Yeshua. Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 1. Cómo el Espíritu de Santidad vino y cumplió esa fiesta en su cabalidad, en su totalidad. Por un lado, en el Sinaí sucedió la ley dada en tablas de piedra, y por otro lado vino la fiesta de Shavuot, llamada Pentecostés, donde el Espíritu de Santidad vino y descendió para confirmar esa Torah, pero en el ámbito espiritual. Por eso el Espíritu vino al espíritu del hombre para hacer que esa Torah fuera una realidad, ¿sí? Entonces vemos cómo en el día 50, por un lado, fueron dados los mandamientos en el Sinaí, en el estruendo, en el fuego, en el humo, en el sonido aterrador.
porque era el Eterno diciéndole al hombre su condición carnal. Y por el otro lado, la fiesta de Shavuot, más llamada Pentecostés, que habla de la venida del Espíritu Santo, muy parecido, pero dice que sopló un viento recio, vinieron lenguas como de fuego, y hubo el inicio de la Keilah hasta nuestros días, el inicio de lo que Yeshua había dicho al reino de los cielos, que vino para ser implantado en la tierra. Entonces vemos que la Torá que fue dada en el Sinaí fueron escritos por el dedo del Eterno, pero la que fue dada en la fiesta de Shavuot, más llamada Pentecostés, digámoslo así, fueron escritos por el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh. Lo vemos en Hebreos capítulo 8, verso 10. Vemos otro paralelo, y es que después del becerro de oro 3.000 murieron, los primeros 3.000 que murieron a causa de lo del becerro de oro. Después hubo una gran mortandad a través de todos los 40 años del pueblo de Israel en el desierto. Y en la fiesta de Shavuot 3.000 vivieron. En el Sinaí 3.000 murieron. En la fiesta de Shavuot, después de Yeshua, 3.000 vivieron. Hechos capítulo 2. Lo que encontramos en el Sinaí es la letra de la Torah, y lo que encontramos después de Yeshua en la fiesta de Shavuot es el espíritu de la Torah también. El uno fue dado en el monte Sinaí, el otro fue dado en el monte de Sion. Y Shavuot nos habla también del significado de como una boda, un contrato matrimonial. En la fiesta de Shavuot se nos manifiesta, se nos da a entender que era una ceremonia matrimonial entre el Eterno y nosotros como pueblo de Israel, ¿sí? Inicialmente la boda hebrea hay un contrato matrimonial en el cual no están desposados, mas no viven todavía. O sea, son dos etapas. La primera es el compromiso, que es el Erusim, y el cumplimiento de la boda, que es el Nesuim, de la boda. O sea, ya hay un contrato matrimonial, pero todavía no ha habido la boda, hasta que Yeshua no venga en el segundo ciclo de fiestas, que son las fiestas del otoño. Inclusive, durante ese tiempo que hay entre el contrato matrimonial y la boda, puede haber un divorcio, get se llama en hebreo, un divorcio por alguna penalidad, por alguna falta que se cometa. ¿Qué más encontramos acá? Dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, que en el monte Sinaí el Eterno se comprometió con Israel. Dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Yuhei Bajei, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Yuhei Bajei, primicias de sus nuevos frutos. O sea, aquí nos está hablando no del pueblo que salió de Egipto, sino del pueblo que nació en el desierto y de los que venían menos de 20 años que salieron de Egipto. Entonces, aquí hay un compromiso, dice, dice de la fidelidad de tu juventud, ¿sí? Recordemos que los que salieron de Egipto de menos de 20 años, pues eran jóvenes, al tercer mes pues todavía eran jóvenes. De ahí en adelante nació una nueva generación en la manera que fueron muriendo, fueron naciendo, que nos habla ya, digo, acerca de cómo el pueblo de Israel nace, hay una generación que nace en el desierto, que es la que puede ser introducida en la tierra prometida. ¿Qué más tenemos aquí en esta fiesta? Bueno, miramos también que lo que sucedió en la entrega de la Torá en el monte Sinaí involucró el sacerdocio arónico, el sistema de sacrificios, el Mishkan, los Shabbat, las fiestas, las leyes civiles, ceremoniales, los 10 mandamientos. Todo esto vino aquí como una sombra de la realidad que es el sacerdocio de Yeshua como Cohen Hagadol, el sistema de sacrificios como Yeshua, el único sacrificio perfecto, donde ya no había más sacrificios, el Mishkan, Yeshua dijo,
en Yohanan capítulo 10, vendremos y haremos morada con vosotros. Nos habla del Mishkan, el verdadero templo que somos todos nosotros. El Shabbat, que nos habla de entrar en su reposo. Dice que el pueblo de Israel que salió de Egipto no pudo entrar en su reposo a causa de la incredulidad. Las fiestas que nos hablan de la tipología, del cumplimiento del propósito del Eterno. Las leyes que siguen rigiendo todavía, porque la ley es santa, justa y buena, pero ahora está escrita en nuestro corazón, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Las ceremonias que se siguen cumpliendo, y los 10 mandamientos, que son las 10 palabras, que es el contrato matrimonial, que es el contrato que viene para esta generación que nace después del ciclo del desierto, una generación que nace en el desierto, que es la generación del Espíritu, que nos habla acerca de cómo nosotros somos esa generación. Entonces, aquí vemos cómo el Eterno nos está hablando de la importancia de cada fiesta. Y la fiesta de Shavuot es una fiesta muy importante. Así como Pesach, dijimos que Pesach era la fiesta, una fiesta muy importante porque allí, o sea, todas las fiestas son muy importantes porque cada una tiene su sentido espiritual muy, muy importante. Shabbat es muy importante para nosotros porque si no hay reposo en nosotros, pues no podemos entrar en el reposo del Eterno. Nos habla la fiesta de Pesach, que fuimos engendrados de simiente incorruptible. Hablamos sobre el oído, hablamos sobre la parte más íntima que tenemos nosotros, que es nuestro oído. Hablamos sobre el problema de la incredulidad, y hablamos sobre, a partir de la concepción de la simiente incorruptible, el proceso de 3 días para que llegara al útero espiritual, que es nuestro corazón. Ahora hablamos de la fiesta de Shavuot, que es precisamente cómo esta fiesta nos habla de la venida del Espíritu de Santidad, de algo sobrenatural que ha sido implantado aquí en la tierra. Por eso dice que al siguiente día después de Shabbat, tanto la resurrección de Yeshua como la fiesta de Shavuot, la venida del Ruach HaKodesh, nos habla precisamente de algo sobrenatural, que es la institución del reino de los cielos en la tierra. Por eso habla de un día más allá del Shabbat, nos habla de un 8º día. Por eso son fiestas que se conmemoran, y tiene una palabra que se llama Aseret. Aseret significa quédate un día más conmigo. Entonces, por ejemplo, Sukkot tiene 7 días, pero tiene un día anexo que es 8º día, que se llama Shmini Aseret. ¿Sí? 8º día significa quédate un día más conmigo. Aquí digamos que también ese Aseret, o esa culminación del ciclo de fiestas de la primavera, termina aquí con la fiesta de Shavuot, y nos habla precisamente de cómo este proceso que llevamos nosotros culmina allí con la fiesta de Shavuot del primer ciclo de lo que está sucediendo hasta nuestros días. Son las fiestas de la primavera, son las fiestas de la lluvia temprana, de la lluvia tardía, y vienen las fiestas de otoño, que son las fiestas de la lluvia temprana, que es el cumplimiento de lo que Yeshua nos prometió, que volvería, que retornaría nuevamente. En la casa de mi Padre muchas moradas, voy a preparar morada para vosotros, y os vendré y os tomaré a mí mismo, dice Yeshua. Entonces, creo que hasta ahí tenemos el cumplimiento de estas fiestas. Cada vez que una persona recibe a Yeshua como su salvador personal, pues experimenta Pesach, ¿sí? Experimenta Shabbat para poder entrar a Pesach, experimenta Pesach, que es el proceso de engendramiento y concepción, la salida, la fuerza que le da para salir del mundo, los panes sin levadura, Hamaxá, Yeshua como la resurrección, y el proceso de ir muriendo para ir viviendo, de lo que allí acontece en el Sinaí, por un lado, con los mandamientos dados en tablas de piedra, y en la fiesta de Shavuot, después de Yeshua, con la entrega de la Torá en las tablas del corazón. Entonces creo que tenemos hasta acá este cumplimiento de esta fiesta,
Lo que nos falta de ahora en adelante es Yom Teruah, que es la fiesta que viene en el otoño, el inicio, que es en el Año Nuevo Civil, séptimo mes, el mes de Tirre, el primer mes de Tirre, que es el judaísmo ortodoxo se toma como Rosh Hashanah, pero nosotros lo tomamos como Yom Teruah, que es la venida de Yeshua por nosotros. Después tenemos Yom Kippur, que es la venida de Yeshua al juicio de las naciones, y tenemos después del reino milenial la fiesta de Sukkot, que es la última gran fiesta, que tiene un noveno día también que se llama Simchat Torah. Bueno, hasta aquí mis hermanos, espero que haya sido bendición este estudio, y bueno, Hag Sameach, Shavuot para todos, feliz fiesta de Shavuot. Esperamos que el Eterno venga con ese viento fuerte, con ese fuego, y nos llene a todos en esta fiesta, y comenzamos el gran avivamiento antes de la venida del Mesías, porque la palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Hag Sameach para todos.